Hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Con motivo de nuestra semana de oración por las vocaciones franciscanas, el día de hoy, desde el Centro Vocacional Franciscano de la provincia de Los Santos, Francisco y Santiago, tenemos la lectura orante de la palabra de Dios. Cada día de esta semana habrá una actividad de oración o un acto devocional con el que estaremos unidos pidiéndole al Señor vocaciones para nuestra forma de vida. El día de hoy nos toca reflexionar en torno a la palabra de Dios y el texto elegido para nuestra meditación con la palabra de esta tarde es del Evangelio según San Mateo y es del capítulo 9, versículo 35 al capítulo 10, versículo 8. Vamos a iniciar invocando la presencia de Dios Espíritu Santo, que es el inspirador de las sagradas letras, y vamos a dejar que su palabra entre en nuestro corazón y que su palabra le dé fuego a nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, obremos siempre rectamente y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bien, hermanas, hermanos, el texto elegido eh, lo vamos a leer y luego lo vamos a comentar para que nuestra meditación en torno al Evangelio pueda nutrir nuestra oración en esta semana de intercesión por las vocaciones a la vida franciscana. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su campo. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no tomen camino de gentiles, ni entren en ciudades de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, ejérzanlo gratuitamente. Hasta aquí el Santo Evangelio. Hermanas, hermanos, yo creo que lo primero
lo primero que brota del Evangelio es la belleza del amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo Jesús. La belleza de un amor que se expresa en la compasión, en la ternura y en la entrañable misericordia. Jesús, nos dice el texto, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas. Es una nota que se repite continuamente en los evangelios. Jesús entra al templo y a las sinagogas, pero no entra para orar. La oración de Jesús no es como la de los judíos en el templo o en las sinagogas. Si vamos a los textos del Evangelio, nos damos cuenta que la oración de Jesús es en lugares apartados, en lugares solitarios y en horas en las que toda la creación se apacigua. Las noches o las mañanas temprano antes del amanecer. Jesús va al templo y a las sinagogas y allí enseña, porque Jesús viene a revelarnos al Padre. Y al Padre lo quiere revelar en esos lugares donde se enseña un Dios totalmente opuesto al Padre lleno de amor que Jesús predica. Y ese lugar son precisamente las sinagogas y el templo. Recordemos que el impacto de la predicación de Jesús fue sorprendente en su tiempo, en su momento, en su contexto, con su gente. Tanto que Jesús es un escándalo para cuantos lo escuchan. Y por eso sus peores enemigos son los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, porque son ellos los que sostienen una teología cimentada en la institución religiosa de poder, enseñando un Dios vengativo, justiciero, un Dios que castiga, un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, un Dios como el que contó Moisés, un Dios que se puede respetar, que se puede obedecer, que se puede temer, pero que no se puede amar. La consecuencia de un Dios así es que el pueblo de Israel no confía en él, porque la confianza brota del amor. La confianza brota, como lo dice el Salmo, en la experiencia del niño que se abandona en los brazos de su padre. Pero Israel, con la predicación de Moisés, aprende un Dios tremendo llamado Yahvé Sebaot, el terrible Señor de los ejércitos, que lanza pestilencias y calamidades, que lanza venganza contra los pueblos que se le oponen, contra los enemigos de Israel, que lanza plagas y que incluso llega a convertirse en asesino de los egipcios, los hijos del faraón, los primogénitos de Egipto, incluso los animales. Por eso, ante un Dios que es así, Israel tiembla, pero no confía. Cuando Israel sale de Egipto, comienza a tenerle miedo a Dios, a este Dios tremendo, un miedo que no es el temor de Dios que viene del Espíritu, el temor de Dios como consejo, como don del Espíritu, es el reconocer a Dios como fuente de todo lo que existe, es el reconocimiento del poder de Dios, no en términos humanos de dominio y de hacer lo que quiera, sino en términos divinos de dar la vida. El temor de Dios nos lleva a reconocer la grandeza en la belleza de Dios que se expresa siendo amor y solamente amor. Israel aprende con los signos de Moisés, con su predicación, a un Dios legislador. Y por eso
Israel no puede amar a este Dios, no puede confiar en este Dios. Salen de Egipto y ya lo llevan en su corazón, comienzan a murmurar en contra de Dios y de Moisés, porque en el fondo tienen miedo y llegan a decir, ¿nos trajiste aquí para ahogarnos en el mar? Claro, si Dios ya había matado a los hijos primogénitos de los egipcios, ¿qué lo detenía para acabar con Israel? Y cuando Dios abre el mar, los hebreos pasan, pero vuelven a temer. Nos trajiste aquí para matarnos de sed, y Dios les dio el agua. Nos trajiste aquí para matarnos de hambre, y Dios les dio el pan. Continuamente el pueblo de Israel se queja contra Dios porque es un Dios al que sirve, al que obedece, pero es un Dios en el que no puede confiar, porque es un Dios en el que no experimenta amor. Este es el Dios que se predica en la sinagoga y en el templo. Y por eso dice el texto, Jesús recorría los poblados y entrando en las sinagogas enseñaba. ¿Qué enseñaba? Todo lo contrario a lo que se había enseñado durante muchos siglos sobre Dios en estos lugares santos. En el templo de Jerusalén, viendo a las ovejas que se sacrificaban a Dios, Jesús dirá, no, el buen pastor no se come a las ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. ¿En qué momento Dios dejó de ser el pastor que nos cuenta el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. ¿En qué momento dejó de ser Dios este pastor para convertirse en un lobo devorador de ovejas? Jesús, contemplando a todas esas ovejas sacrificadas en el templo, declara, yo soy el buen pastor, yo no le quito la vida a las ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. Ante un Dios que presenta la religión de Israel, que castiga con la lepra, Jesús tocará al leproso para reivindicarlo en su dignidad. Ante un Dios que se expresa en la ley, una ley retocada por Moisés, Jesús nos recuerda que el Padre cuando legisla, da leyes y normas para que el ser humano pueda florecer en su amor. Recordemos aquel episodio en el que le llevan a una mujer encontrada en fragante adulterio. Maestro, Moisés nos ordenó en la ley apedrear a mujeres como esta. Dios no, Moisés ordenó. Y Jesús conducirá a los allí presentes a ir a su corazón para encontrarse con su propio pecado y descubrir que todos, incluso los que se sienten buenos y justos y que critican y que condenan y que juzgan, también necesitan de la misericordia sanadora de Dios. Que sus pecados estén ocultos, que sean muy discretos, no quiere decir que no tengan pecado. Sobre todo esa gente santa que detrás de sus ropas elegantes y de sus ropas y hábitos esconden sus pecados. Jesús los lleva allí al corazón para descubrir la belleza de un Dios cuyo amor no es un premio, sino la respuesta del Padre a la necesidad de sus hijos. Jesús va recorriendo las ciudades, los pueblos, entrando en las sinagogas, predicando desde la belleza de este Dios de amor, y por eso dice el texto, proclamando la buena nueva del reino, una buena noticia, un evangelio, una noticia buena, un Dios que castiga, un Dios que premia a unos y castiga a otros, un Dios que tiene predilectos, un Dios que se mueve por intereses humanos. No es buena noticia. Buena noticia es el anuncio de un Dios que ama con un amor eterno, incondicional, gratuito. Y dice el texto que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia.
porque el anuncio gozoso de este amor es fuente de sanación y de vida. Muchos discípulos, a diferencia de nuestro Maestro Jesús, predicamos vicios y pecados, señalamos el mal de la gente y puede ser una pedagogía que muchos interpretan pedagogía de valientes, de los que no tienen miedo a decir la verdad, pero no es la pedagogía de Jesús. La pedagogía de Jesús, sin negar lo feo del pecado, consiste en anunciar la belleza del amor de un Dios que nos ama de una forma incondicional. Cuando llegó con Zaqueo, no fue a decirle conviértete, pecador, miserable, haz penitencia, ¿cómo estás gastando tu vida? Fue y le dijo, Zaqueo, recíbeme en tu casa, bájate de ese árbol, porque hoy quiero ser huésped, quiero entrar en tu vida. Cuando Jesús vio a Mateo, no le dijo, pecador, ¿qué has hecho? Tu nombre, Matai, don de Dios, lo estás desperdiciando. No, lo llama por su nombre, Leví, lo convierte en Mateo, don de Dios, y sin ninguna acusación, sin ningún arrepiéntete, maldito que te vas a ir al infierno. Al contrario, con toda la acogida incondicional, Jesús genera una auténtica conversión. La auténtica conversión no viene de descubrirnos malos, miserables y pecadores y dejarnos llevar por la culpa. La auténtica conversión viene cuando nos sentimos seducidos y cautivados por un amor que así como somos, nos acoge de modo incondicional. Y esta es buena noticia. Y este amor sana toda clase de enfermedades y dolencias, incluso aquella más arraigada en el alma humana que se llama pecado. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella porque estaban como ovejas sin pastor, vejados y abatidos. Y sabemos que no es que no tuvieran pastores, había y de sobra líderes políticos, líderes religiosos, personas que ostentaban la capacidad de guiar a los demás. Pastores había muchos, pero esta muchedumbre es una muchedumbre necesitada de amor, una muchedumbre herida, una muchedumbre que carga el dolor de su pecado, de su historia, de su debilidad, de sus enfermedades. Es una humanidad lastimada, atormentada por el demonio. Todos los demonios son esas figuras internas que salen de nosotros, no el diablo con cuernos y cola que viene a hablarnos al oído, son nuestros impulsos de violencia, nuestros impulsos de querer ser mejor que los demás, nuestros impulsos de querer dominar a los otros, nuestros impulsos de acaparar, de extender nuestros reinos, todos esos impulsos que brotan de un corazón ambicioso y violento y que generan escenarios de tanto dolor y muerte, de tanta violencia diabólica como la que vivimos en nuestra patria. Fosas clandestinas, desaparecidos, crímenes impunes, corrupción de autoridades a todos los niveles, una humanidad herida. Y Jesús, viendo esta comunidad, la familia humana, esta sociedad, se conmueve. Esta expresión en griego no es simplemente que Jesús sintió compasión. La expresión griega tiene su origen en el hebreo rajamim, el régimen de Dios. En hebreo, regem es útero. Rajamim hace alusión en plural a las entrañas maternas de Dios y que luego cuando la escritura se escribe en griego, los evangelistas que escriben en griego traducen la misma idea, esplagna, útero. Jesús vio esta muchedumbre, dice el texto, y explagnizomai, sintió una entrañable compasión. Esta entrañable compasión es el sentimiento que caracteriza a Dios. Cuando Dios se aparece
a Moisés le dice, Ani Rahum, yo soy el Rahum, el que se compadece, el entrañablemente misericordioso. Porque la nota característica del amor de Dios es esta entrañable compasión de amor que mueve las entrañas de una madre. Y sabemos que para una madre no hay un hijo que tenga etiquetas bueno, malo, dependiente, drogadicto, criminal. Para una madre, un hijo es un hijo. Y de esto nos dan un fiero testimonio, ardiente testimonio, nuestras madres buscadoras, que van y buscan a sus hijos, que no descansan, que enfrentan los peligros de la muerte, de la desacreditación pública, porque las mueve el amor por un hijo, como quiera que haya sido, es su hijo. Y eso es lo único que le importa a una madre. Este es el sentimiento entrañable que caracteriza a Dios. Ani Rahum, yo soy el entrañablemente amoroso. Jesús vio a esta muchedumbre y sintió este sentimiento materno y se compadeció. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe obreros a sus campos. Nosotros en la vida consagrada, o los sacerdotes, las monjitas, utilizamos este texto para hablar de la promoción vocacional, pensando que esta invitación es para pedir vocaciones. Hay una cosa que tiene que quedarnos clara. Nuestra oración va dirigida a un Dios que es papá, un Dios cuyo nombre, nos lo dice Jesús, es el balbuceo de un bebé, Abba, papito. Y por lo tanto, nuestra oración no va dirigida a un hombre cruzado de brazos que ve arder el mundo y que está esperando que tú vayas y le digas, oye, ponte a trabajar. Nuestro Dios no es así. Nosotros en la oración pensamos que vamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo debe hacerlo, que en la oración vamos a convertir el corazón de Dios para que haga lo que no quiere hacer o lo que está esperando que nosotros le digamos que haga. Jesús no nos enseña una oración así. Cuando ustedes oren, dice Jesús, no hagan tanto palabrerío como los paganos que piensan que a fuerza de hablar y hablar van a ser escuchados. Ustedes vayan con un Dios que ya es consciente de lo que ustedes necesitan porque es su papá. En la oración no vamos a cambiar el corazón de Dios, vamos a cambiar el nuestro. Cuando los discípulos fueron a decirle a Jesús, hay una muchedumbre hambrienta, deshazte de ella, porque nosotros no tenemos tanto dinero para conseguir el pan. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. El discípulo va con una propuesta a Jesús, maestro, deshazte de esta gente, pero no se queda allí. Escucha la contraparte, la respuesta de Jesús, denles ustedes de comer. Señor, pero aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si tú lo pones, con eso es suficiente. Cuando vamos a la oración, generalmente vamos a decirle a Dios lo que pensamos, lo que queremos que suceda, pero ya no nos quedamos a escuchar qué es lo que Dios nos tiene que decir. Cuando uno va y le dice, Señor, te encomiendo a los pobres, hay que esperarse para escuchar ese Dios que en el Evangelio nos dice, Dios ya repartió el alimento a todos sus hijos, pero si tú tiras comida, si se te echa a perder en el refrigerador, quiere decir que el que debe ser sensible a los pobres no es Dios, sino tú, que teniendo comida la tiras
o la guardas y se te echa a perder. Cuando uno va y le pide por los pobres, uno tiene que esperar para que Dios le pueda decir, oye, tienes tanta ropa en tu closet y me pides a mí que yo vista a los desnudos, pues ve y reparte tus bienes. Cuando uno va y le pide, Señor, que se acabe la guerra en Medio Oriente y en Ucrania, y espérate para que Dios te dé su respuesta. Oye, ¿estás dispuesto tú a empezar con poco, renunciando a tu violencia, a levantar la voz, renunciando a tus rencores y ofreciendo el perdón? ¿Estás dispuesto a empezar tú a bendecir a tus enemigos y a pedir por aquellos que te persiguen y calumnian? Porque si no, entonces los milagros que estás esperando que Dios haga no se van a realizar. No, mientras tú no estés dispuesto a colaborar con Él. Por eso, ante esta muchedumbre necesitada, Jesús les dice a los discípulos, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a decirle, Señor, necesitamos trabajadores, Dios te va a decir, bueno, pues empiezo contigo, ve. Y por eso, inmediatamente, llamando a sus discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda clase de dolencia y enfermedad. Aquí está la respuesta de la oración. No en esperar a que Dios suscite monjitas y frailecitos, sino yo sentirme parte de este proyecto de amor. Y luego, claro, cuando yo sepa que este proyecto de amor me toca a mí, entonces, para comprometerme, claro, puedo abrazar una vida totalmente entregada a la causa del Evangelio como religioso, como fraile, como religiosa o como laico casado, comprometido, la tercera orden franciscana. Pero aquí lo importante no es creer que van a surgir vocaciones de la nada, que van a surgir agentes de cambio comprometidos con el Evangelio como yo que lo estoy pidiendo, como yo que empiezo por mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en mi fraternidad. Y entonces estos discípulos que oran son los primeros en ir, porque en la oración han descubierto que Dios dice, claro que yo envío trabajadores a mi campo y te mando a ti, ve. Y los manda con los poderes para acabar con el mal, el poder del amor, el poder que expulsa a los demonios, el poder que sana a los enfermos. Cuando Jesús dice curen a los enfermos, utiliza una palabra hermosa, terapeuote, que no quiere decir curar mágicamente. Terapeuta quiere decir acompaña con amor a un enfermo en su proceso de sanación. Un terapeuta no es el que te levanta mágicamente de una situación de enfermedad, sino el que está contigo. La terapia del amor, de la cercanía, de la ternura, es lo que sana. Jesús nos manda a ser terapeutas de nuestros hermanos, a acompañar sus procesos de sanación con una pedagogía de amor, de cercanía y de ternura. Y es esta fuerza de amor la que sana. Las medicinas nos pueden quitar un dolor, pero solamente el amor nos puede sanar. Porque estar sano no significa simplemente que no me duela algo. Estar sano es estar pleno, estar feliz, tener una vida floreciente. Y esto solamente lo hace el amor. Y cuando tú eres discípulo de este maestro que lleva la belleza de su amor, empiezas a florecer y a dar vida. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo, una lista de 12 que en los distintos evangelios aparece a veces en distinto orden. El primero siempre es Pedro, Simón, Pedro. Con esta lista, los evangelistas nos dicen, mira,
que son personas como tú y como yo. Pedro es el discípulo que hoy dice que sí, mañana se arrepiente, que hoy se deja llevar por los impulsos del corazón y mañana le da miedo. Es el discípulo aferrado a sus criterios, a su propia violencia. Es el discípulo que guardó la espada después de 3 años de estar con su maestro, un maestro que habla de amor, que habla de ternura, que habla de compasión. A Pedro le entraba por aquí, le salía por acá. Es el discípulo que no acoge un Dios siervo, que le dice al maestro, yo no quiero que tú me laves los pies. Y que en la noche de Getsemaní sacará la espada para agredir a uno. Con eso está diciendo lo que después afirmará ante las autoridades. Yo no lo conozco. Yo sigo creyendo en la violencia, no en la fuerza del amor. Santiago y Juan son dos discípulos violentos, ambiciosos, que generan la primera división de la comunidad de los discípulos de Cristo, porque pretenden ser mejores que los demás y quieren gobernar con Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Son los discípulos que quieren acabar con una aldea de samaritanos, haciendo que baje fuego del cielo y los acabe a todos. Son los discípulos celosos de su grupo que le ordenan a uno que no lo seguía, que le ordenan que no haga milagros en el nombre de Jesús. Es Judas que venderá a su maestro. Y la lista es para que nos demos cuenta que para ser discípulos de Cristo no necesitamos un currículum vitae perfecto, intachable, sino el deseo en el corazón de colaborar con Cristo para hacer junto a Él un mundo nuevo, para hacer realidad el sueño del Padre que se llama reino de Dios, es decir, una sociedad alternativa a la sociedad en la que vivimos, violenta y deshumana, una sociedad que se rija con los criterios de amor, de ternura, de compasión, de generosidad, de fraternidad. No hay necesidad de ser superhombres. Como estos 12, también nosotros somos de su mismo barro y estamos llamados a ser enviados. Y dice el texto, con estas instrucciones, no tomen camino de gentiles ni entren en ciudades de samaritanos, porque son discípulos que todavía tienen una mente judaizante. Ellos todavía consideran impuros a los paganos, entrarían en conflicto con ellos, que fue lo que sucedió con Santiago y Juan cuando fueron a predicar entre samaritanos para decir ahí viene Jesús, el Mesías, y va a Jerusalén y cuando llegue va a acabar con ustedes y con todos los impuros y pecadores. No, no vayan a ciudades de paganos ni entren en aldeas de samaritanos porque todavía no tienen la pureza de la mente y del corazón para entender que Dios ama a todos. Eso lo entenderán después. Y sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que estaba esta fuerte tendencia en la comunidad cristiana a volver a las tradiciones judías, los famosos judaizantes, que querían que los paganos primero tuvieran que ser judíos y luego entrar a la familia de los cristianos. Sabemos que había tendencias fuertes a despreciar a los paganos y cerrarse en el judaísmo. Por eso Jesús les dice, ustedes no vayan todavía a las aldeas de paganos, de samaritanos, porque van a ser un caos. Por lo pronto, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les dice, y ahí proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos. Aquí está, terapéugote. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, es decir, den vida, purifiquen a los leprosos, no les saquen la vuelta como gente indeseable, reconozcan en ellos su altísima dignidad y denles con la fuerza del amor la certeza de que son puros, dignos de Dios, y expulsen a los demonios.
Lo dice la carta de San Juan, el amor verdadero expulsa el temor, que es el más grande de los demonios, que nos hace ver a Dios con recelo y como un rival, como decíamos al inicio, que nos hace desconfiar de Dios. Gratis lo recibieron, denlo gratuitamente. El sello que distingue a un discípulo de que su trabajo viene de una relación de intimidad con el maestro es la gratuidad. Hacer las cosas por el solo impulso del amor y no buscando una recompensa económica, una gratificación afectiva, un lugar de élite en la sociedad. El sello de autenticidad de un trabajo que hace un discípulo de Jesús es la gratuidad, porque el amor verdadero es un amor gratuito. Por eso Jesús nos ha contado un Dios que ama, no a contracambio. Un Dios que ama en la más absoluta gratuidad y en la pérdida total. No espera que le retribuyamos nada. Dios ama porque Él ha decidido amarnos, a diferencia de los fariseos, de los escribas, de esta gente que pretendía comprarse el amor de Dios en base a sus méritos, a sus esfuerzos. Jesús nos habla de un Padre que ama a todos por igual. Sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto en su amor, porque su amor sale como el sol para buenos y malos, o como la lluvia que moja a los justos y a los pecadores. Sean perfectos como el Padre Dios es perfecto. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. En la gratuidad del amor de Dios, el discípulo encuentra la gratuidad de su ministerio y de su servicio. Cuando Francisco de Asís experimenta la hermosura de un Dios que lo trata con misericordia, que lo trata con belleza, esa belleza que impregnó el corazón, la mirada, la mente de Francisco, ese Dios de la gratuidad y de la belleza, cuando Francisco se llenó de esa belleza, fue a repartir esa belleza. Dice en su testamento, y después de que recibí la misericordia de Dios, Dios me llevó entre los leprosos para hacer con ellos misericordia. Nosotros aprendemos que a Dios hay que amarlo y que se le ama rezándole, cantándole, adorándolo. El culto, no, el culto es para nosotros, porque cuando tú vas a la Eucaristía, el que se alimenta eres tú. Tú vas a la oración para llenarte de Dios. Tú vas a una hora santa para empaparte de Dios, pero no egoístamente para decir, pues yo ya fui, ya cumplí con Dios. Esto es una mentalidad muy equivocada. La vida de oración y devoción es para nutrir el amor que luego Dios me va a pedir que reparta entre mis hermanos. Cuando Jesús lava los pies, nos lo cuenta San Juan en su Evangelio, dice, yo soy el Maestro y el Señor. Bueno, pues si yo les he lavado los pies a ustedes, es para que ustedes hagan lo mismo con sus hermanos. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan. ¿Comprenden lo que yo acabo de hacer? Ustedes me dicen maestro y señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. No dice, ustedes deben lavarme los pies a mí. Yo les lavé los pies, ahora ustedes lávenmelos a mí. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es en pérdida total. Yo les he lavado los pies, ahora ustedes lávenselos mutuamente. El amor que Dios recibe es el amor que pasa a través de nuestros hermanos. El modo como tú puedes restituirle a Él el gesto de haberte lavado los pies no es yendo a lavárselos a Él, es yendo a lavárselos a los hermanos. Porque el amor que el Padre recibe es el amor que pasa a través del servicio comprometido con quienes nos necesitan.
Así entendemos que este texto, de una fuerte memoria vocacional, no es solamente un texto que va asociado a las monjitas, a los frailes, a los padrecitos. No, es un texto para que todos los que escuchan el proyecto de amor de Jesús se sientan interpelados a colaborar, se sientan llamados y convocados a trabajar en esta mies, que es nuestra humanidad, nuestra sociedad, nuestra patria, nuestra familia sedienta y necesitada de Dios. Y que cada uno que escuche el texto se sienta interpelado a responder. Y claro, lanzar el anzuelo para que muchos jóvenes y muchas personas, hombres y mujeres, quieran asociarse a esta obra bellísima del Maestro, que es hacer realidad el sueño del Padre, construir su reino de amor en nuestro mundo. Hermanas, hermanos, a todos, muchas gracias por este momento de meditación. Espero que en este día, primer día de nuestra semana de oración por las vocaciones franciscanas, podamos dejar que esta palabra nos penetre en lo más profundo del corazón y que así como a Francisco de Asís, escuchando el Evangelio, podamos decir, esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, esto es lo que en lo más profundo de mi corazón deseo poner en práctica. A los jóvenes, a las señoritas que se sienten llamados por Dios a responderle de una forma radical en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal, no tengan miedo, porque es encontrar la perla preciosa, es encontrar un tesoro por el que vale la pena dejar nuestras seguridades y nuestras comodidades. La mies es mucha, los trabajadores pocos. Oremos al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Paz y bien. Padre Celestial, te damos gracias por este momento de meditación en el que nos has permitido escudriñar los misterios de tu palabra, de tu mensaje de amor. Danos la gracia de ser receptores de tu Espíritu Santo, para que este fuego de amor divino purifique de nosotros todo aquello que nos impide amarte a ti en nuestros hermanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz y bien.